Vamos a retroalimentar ese martes de prueba número 10 correspondiente a la asignatura de lectura crítica en el grado 11º. Y lo vamos a hacer con base en ese texto para responder las preguntas 7 a 12 que corresponden a ese texto y la número 13 que corresponde a un contexto aparte. Las preguntas 1 a 6 corresponden a otra asignatura que no es lectura crítica, pero vamos a leer el texto para tenerlo en cuenta. Y dice lo siguiente, se llama El trasfondo de la geopolítica. Desde los años 20, pero particularmente desde los años 30, la geopolítica secuestrada por un régimen que la transformó en una idea y una práctica de expansión territorial de base ultranacional, racial y militar, quedó fatalmente asociada a una forma de ejercicio de poder estatal e interestatal crudamente hobbesiano y darwiniano que finalmente arrastró a las naciones al estado de guerra total. Seguidamente, el régimen bipolar implicó una granítica división geopolítica de las naciones en condenatorios espacios o esferas de influencia. En breve, no parecía haber dudas respecto de los componentes perniciosos de la geopolítica a la hora de proyectar un régimen internacional en base al repertorio de justicia y respeto de soberanía de los estados. No obstante, a diferencia de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando el vocablo, pero no su ejercicio, fue retirado de los debates en los comienzos del pregonado nuevo orden internacional, la geopolítica que había iniciado un tímido retorno desde los años 70 y que en los 80, ante la fuerte impronta de la tesis que auguraba un mundo en clave de bloques regionales, había regresado de la mano de la geoeconomía. No sufrió esta vez una nueva retirada, aunque ahora su continuidad quedó muy supeditada a su disposición a reconvertir, o más bien a eliminar, lo que se consideraba era su sustancia predominante, esto es, la valoración político-territorial como factor de incremento de poder nacional en relación a otras naciones, a fin de ser arte y parte de ese nuevo orden o régimen donde aparentemente ahora las condiciones hacían posible pensar lo institucional por sobre lo relacional. Desde ese punto de vista, el tránsito de la geopolítica a la geoeconomía durante los años 90 implicaba no solamente basar las relaciones internacionales en la predominancia de los estados comerciales, sino dar lugar a la posibilidad de responder uno de los viejos interrogantes de las relaciones internacionales, el can o el can, según un excelente trabajo de principios de los 90, es decir, el supuesto impedimento de llegar a confrontaciones entre democracias crecientemente vinculadas a través de flujos comerciales. El principal valedor de esta imagen internacional ad portas, Richard Rosenkranz, iba un poco más allá cuando aseguraba incluso que la relocalización de la producción y la actividad comercio-económica tecnológica iría dando lugar a una nueva forma de Estado cada vez menos central y territorial y cada vez más descentralizado y virtual. Con la desaparición del Estado geográfico y territorial desaparecería una de las causas históricas de los enfrentamientos, que había sido la pugna por tierras o espacios. Pregunta número 7. Los términos hobbesiano y darwiniano se pueden clasificar como A. Sustantivos, pues modifican un nombre propio y lo reemplazan por un concepto. B. Adjetivos, en tanto atribuyen una cualidad a un concepto. C. Pronombres, pues sustituyen nombres propios con nuevos términos. Y D. Artículos, ya que permiten referirse a un sustantivo. Esta pregunta que encontramos acá es completamente gramatical y nos está indagando por la naturaleza de las palabras hobbesiano y darwiniano, que en sí no son palabras existentes dentro de la gramática española, sino que obedecen a un término sustantivo, que es el apellido Hobbes, del filósofo, y el apellido Darwin, del científico, el padre de la teoría de la evolución. Entonces, cuando hablamos de hobbesiano y de darwiniano, estamos hablando de dos elementos que vienen de sustantivo y por lo tanto ya no son sustantivos, son completamente adjetivos. El adjetivo hobbesiano, que hace referencia a cuando alguien practica, entiende o está de acuerdo con la filosofía de Hobbes, y darwiniano, a quien está de acuerdo con las teorías evolucionistas de Charles Darwin. Por lo tanto, son adjetivos calificativos que me centran o me ubican en una característica de mi pensamiento. Si mi pensamiento es hobbesiano, adjetivo de Hobbes,
y si mi pensamiento es darwiniano, adjetivo de Darwin. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la B. Adjetivos en tanto atribuyen una cualidad a un concepto. ¿A cuál concepto? Al de mi pensamiento sobre Hobbes y al de mi pensamiento sobre Darwin. Por eso la respuesta correcta para la pregunta número 7 es la opción B.